muchísimas gracias. La verdad que un placer para mí poder formar parte de esta mesa y de este cumpleaños número 19 de la revista de Voces del Fénix y de la experiencia. Yo estudié en el exterior, así que estoy en un proceso de deconstrucción o descolonización del pensamiento. Debo reconocer que las malformaciones que se ven en esta facultad, por lo que cuentan los colegas, también están presentes. Yo estudié en la Universidad de Barcelona, del Instituto Europeo Universitario me fui asustada, porque tanta profundidad neoclásica me asustó, pero la verdad que yo creo que la economía heterodoxa, crítica, es como el feminismo, ¿no? Necesita uno deconstruirse cotidianamente y tener una lectura de la realidad, de esa praxis que hablaban al principio, de reinterpretar la realidad o de tener esta creatividad constante, ¿no? Así que creo que es un desafío interesante y la verdad que agradezco mucho estos espacios para poder pensarlo. El artículo con el que contribuí a esta revista se llama Pactos Sociales para Distribuir y Crecer. La verdad que después de lo que nombraba Horacio, es difícil hablar o tener esperanza en un pacto social en la Argentina después de tantos años en donde se mantiene esa mala estructura tributaria, porque recordemos que muchas de las características que nombraban no es que son solamente producto de los últimos 4 años del macrismo, sino que podríamos englobarla dentro de las características estructurales de nuestra economía y que justamente quizás la batalla que tenemos más presente es la errada batalla o la mal dada batalla de la 125, que de alguna manera, si uno mira el mapa electoral de las últimas elecciones, sigue hablando de ese conflicto, de que tenemos un proyecto político o que desde el proyecto político del Frente de Todos, a pesar de que lo integran personas que habían estado en contra de la 125 en su momento, ese diálogo con una parte de la pampa húmeda más allá de los grandes productores sigue hoy roto y sigue hoy votando por un proyecto político que tampoco le fue rentable a sus propios intereses, ¿no? Porque si uno mira la situación productiva también, y lo digo conociendo un poquito más la realidad de la provincia de Santa Fe, tampoco es que cambiemos allá representados sus intereses. Así que el conflicto distributivo a flor de piel y la herramienta del pacto social como una herramienta de canalización de este conflicto en esta idea de poder reconstruir la Argentina, ¿no? Y para hacer un breve repaso histórico, los últimos 2 pactos sociales firmados efectivamente en la Argentina fueron pactos, lo que se llaman defensivos o productivos. Se consideran pactos sociales el Plan Primavera de Alfonsín y el pacto que firma la Acta Compromiso que firma el gobierno de Menem en el 94, que se llamaba Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social. Por tanto, los 2 acuerdos sociales efectivamente firmados no remiten, al menos desde el progresismo, a ideas positivas, a ideas redistributivas en su conjunto, ni tampoco a una idea de cómo pagar mejor o tener una reforma fiscal progresiva. Ese es el linaje con el que nos encontramos. Y si miramos los pactos sociales en el mundo, en Europa, todos los que son de readecuación a la normativa de Maastricht, que son los más recientes, que es al ingreso al euro, tampoco son muy favorables para las mayorías populares y de hecho, bueno, Varoufakis, Galbraith y otros economistas, ¿no?, hablan del euro como una herramienta de consolidación de la distribución inversa, ¿no?, a favor de las grandes multinacionales y de concentración de mercados, más de apertura comercial y de mayor competitividad, ¿no? Principalmente el Acta Común Europea, que genera el mercado único, por lo cual tenés grandes monopolios de transporte, de energía, de distribución, etcétera. Así que
los ejemplos más recientes no son muchos y nos tenemos que ir para ver la idea del pacto social como algo agradable, ¿no? Nos tendríamos que ir a los pactos neocorporativistas, los pactos distributivos, los primeros pactos de antes de los 70. En Argentina, el último que puede tenerse como referencia es el que se firma por el gobierno de Cámpora, previo al gobierno, a que se emita el plan trienal. Se firma el Acta Compromiso Nacional, que dura entre el 73 y el 75, en donde se consigue efectivamente reducir la inflación, se consigue una mejora distributiva para los trabajadores, pero va acompañada del famoso plan trienal, de un plan de ver cómo conseguir esa mejora distributiva en términos productivos, de cómo sostenerla en el tiempo, que evidentemente queda trunca por el conflicto político en un contexto internacional. Se nombraba antes la importancia del contexto internacional, que en ese momento era que ya comenzaba la dictadura en 73 de Pinochet en el país aislado. Entonces toda la ola neoliberal empezaba a entrar en nuestra región. Luego, como acuerdo nacional, se toma también de referencia el acuerdo del 55, firmado por el gobierno de Perón, el Acuerdo Nacional de la Productividad, en donde también hay una mejora distributiva en términos de salario, pero también queda trunco un poco por la puja distributiva. Así que la gran pregunta que nos queda en esta idea que se ha instalado socialmente después de, o gracias un poco a la elección, a la reciente elección de la necesidad de realizar un pacto social, es un pacto social cómo, para qué y cómo lo sostenemos en el tiempo, ¿no? Porque la verdad que de poco, creo yo, sirve un pacto social si es exclusivamente para un control de precios por un periodo muy pequeño que tampoco garantice la estabilidad de precios a mediano y largo plazo. Y uno podría decir que la Argentina tiene condiciones para las cuales realizar ese pacto social, en primer lugar porque sigue existiendo el diálogo social, algo que es excepcional aunque no lo creamos con el resto de la región, más allá de Uruguay y algunas otras experiencias. Lo digo para también ver lo positivo, porque dije por ahí muchas cosas negativas de los pactos sociales, y a diferencia de otros países de América Latina, Argentina tiene una estructura sobre la cual poder armar un diálogo social y poder armar ese pacto social. La contracara de eso es que no tiene quizás la élite que hablaba Ricardo, que esté dispuesta a sentarse en una mesa y aceptar ese pacto social. Eso, para ponerlo en términos históricos, siempre existió. Ahí depende el poder de fuego también de los sindicatos y de la otra parte, y de si el gobierno acompaña o no ese pacto, de cómo se disciplina de alguna manera esa élite que no quiere reinvertir, que no quiere ir. Hay una pregunta. Yo creo que el contexto internacional también en este momento le permite a la Argentina hablar de un pacto social, a pesar de que estemos o que sigamos de alguna manera tutelados por el Fondo Monetario Internacional. Creo que esto es así por la caída del comercio internacional y por la guerra comercial, y que por tanto abre una oportunidad que a los mismos intereses económicos va a necesitar que se genere una reactivación del mercado, y eso facilita la necesidad de tener un pacto social. Y creo que además las economías avanzadas, particularmente las europeas, no están consiguiendo reactivar su economía vía política monetaria, entonces también se está viendo un nuevo escenario en donde hay límites para la reactivación económica de la política monetaria, y creo que puede venir una nueva oleada en el mundo en donde la política fiscal, de reactivación fiscal activa, sea impulsada por las propias élites. Después del Brexit veíamos titulares de Bloomberg y del Financial Times pidiendo estímulo fiscal. Bueno, si se pide desde las principales economías del mundo estímulo fiscal, creo que hay un lugar distinto que en los 90 para hablar de un Estado que proponga medidas activas de estímulo fiscal y que por tanto se pueda llegar a sentarse en la mesa. Pero estas condiciones positivas evidentemente tienen que, o deberíamos pensar cómo hacer un pacto social que no muera
insisto, en un acuerdo de estabilidad de precios de 180 días. Creo que el gran desafío que tenemos también desde los centros de pensamiento, desde las instituciones universitarias, desde quienes podemos pensar un poquito más, ese es Noah llorando. Así que voy a pensar poco y lo voy a ir a rescatar. Te toca ir a rescatarlo al bebé. Anda a rescatarlo al bebé, que me quedo más tranquila. Es pobre bebé. Termino en esta idea. Digo, existe el contexto para poder realizar pactos sociales. Creo que no debe ser un acuerdo de precios y salarios a corto plazo. A mí me gustaría ver un pacto social en donde se pueda poner sobre la mesa principalmente la cuestión tributaria. O sea, yo creo que pacto social sin un pacto fiscal va a ser escaso. Y ese pacto fiscal tiene que también incluir una parte de qué va a hacer el Estado con los recursos, y en eso es donde nosotros tenemos que ir de lleno a la transformación productiva, a incorporar también qué hacemos con la famosa heterogeneidad estructural. CEPAL tiene muchos textos escritos alrededor de esto, de cómo hacer para solucionarlo de alguna manera. Esto es lo que a mí, por supuesto, me gustaría. ¿Qué es lo que es más probable que suceda? No creo que sea que podamos conseguir meter todo en un primer pacto social, pero sí quizás a ese acuerdo de 180 días se le puede incorporar dos elementos claves. Uno es una herramienta de coordinación de precios y salarios más estables, con un fortalecimiento de la CGT y de sus actores, con alguna representación del empresariado interesante para que haya una negociación mayor, más coordinada en el tiempo sobre los aumentos salariales. Para decirlo en sencillo, no puede ser que tengamos sindicatos con paritarias del 50 y sindicatos con 15 y que eso no tenga una correlación también con una cuestión productiva y de reinversión y un diálogo. Eso tiene que ser una política coordinada por parte del Estado. Creo que del pacto social posible tiene que salir esa mesa de mejor coordinación salarial y tiene que abrir la puerta a que armemos nuevamente, si lo quieren llamar un Fénix 2, un plan trienal, como quieran, pero tiene que salir la puerta para poder hablar de planificación estratégica. Yo creo que no vamos a poder iniciarlo, pero en lo posible tiene que salir fortalecido el diálogo social para la coordinación salarial y tenemos que armar una estructura para hablar de planificación productiva en nuestro país que salte las barreras burocráticas de los ministerios, que salte la barrera de lo que hace economía, lo que hace producción, lo que hacen las provincias, el no diálogo entre municipios, provincias y nación, y que tengamos un esquema también bajo el diálogo social de planificación productiva para afrontar efectivamente el tema de la heterogeneidad estructural, la heterogeneidad en el mercado de trabajo, el 30% de informalidad laboral, 40% que seguramente vaya a llegar ahora, pero temas que, insisto, quedaron pendientes durante los 12 años de kirchnerismo y que no va a alcanzar con recuperar la participación del Estado en algunos ámbitos o la recuperación de algunas empresas públicas. Y me parece que ese pacto posible, que incluye el control de precios y salarios, pero incluye dos puertas claves hacia el futuro, me parece que nos va a fortalecer en nuestra negociación con la deuda externa o con nuestros acreedores externos, con el Fondo Monetario Internacional en primer lugar. El Fondo Monetario Internacional, Bernardo debe saber más, pero creo que le permitió a Túnez hacer un pacto social en el marco de un stand-by. O sea, hay también antecedentes de que el FMI no se va a meter en una política interior de estas características y por tanto yo creo que podemos ser más fuertes en la renegociación, más creativos si lo llevamos a cabo, y me parece que requiere que desde la academia, desde los centros de pensamiento seamos más específicos. Muchas gracias.